Articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son el tipo más común de articulación en el cuerpo. Una característica estructural clave para una articulación sinovial es la presencia de una cavidad articular. Este espacio lleno de líquido es el sitio en el que las superficies de articulación de los huesos se contactan entre sí. Las superficies articulares del hueso en una articulación sinovial no están directamente conectadas entre sí, con tejido conectivo fibroso o cartílago. Las articulaciones sinoviales se caracterizan por la presencia de una cavidad articular. Las paredes de este espacio están formadas por la cápsula articular, una estructura de tejido conectivo fibroso que se une a cada hueso justo fuera del área de la superficie articular del hueso. La fricción entre los huesos en una articulación sinovial se evita mediante la presencia del cartílago articular. Forrando la superficie interna de la cápsula articular existe la membrana sinovial. Las células de esta membrana secretan el líquido sinovial, un fluido espeso y viscoso, que proporciona lubricación para reducir aún más la fricción entre los huesos de la articulación. Los tipos de articulaciones sinoviales se subdividen en función de las formas de las superficies articuladas de los huesos que forman cada articulación. Los 6 tipos de articulaciones sinoviales son pivote, bisagra, condiloide, silla de montar, plano y articulaciones esféricas. Articulación temporomandibular. Es una articulación entre los huesos temporal del cráneo y el cóndilo de la mandíbula, con un disco articular ubicado entre estos huesos. Durante la depresión de la mandíbula, el cóndilo mandibular se mueve hacia adelante y gira hacia abajo, a medida que viaja desde la fosa mandibular hacia el tubérculo articular. El movimiento de la articulación temporomandibular durante la apertura y el cierre de la boca implica los movimientos de deslizamiento y de bisagra de la mandíbula. La dislocación de la articulación puede ocurrir cuando se abre la boca demasiado o después de un golpe en la mandíbula, lo que hace que el cóndilo mandibular se mueva más allá al tubérculo articular. La articulación del hombro se llama articulación glenohumeral. Esta articulación esférica, formada por la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoide de la escápula, tiene mayor rango de movimiento que cualquier otra articulación en el cuerpo. La cavidad formada por la cavidad glenoide se profundiza ligeramente por un pequeño labio de fibrocartílago llamada labrum glenoideo, que se extiende alrededor del margen exterior de la cavidad. Parte del soporte estructural para la articulación es proporcionada por el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral, ubicado en el lado anterior de la cápsula articular. Estos ayudan a fortalecer las paredes de la cápsula superior y anterior. Articulación del codo. Es una articulación articulada uniaxial, formada por la articulación húmero-rolar. También se asocia con el codo la articulación húmero-radial y la articulación proximal del radio cubital. Las 3 articulaciones están encerradas dentro de una sola cápsula articular. Los ligamentos van a evitar los movimientos de lado a lado y la hiperextensión. Podemos encontrar el ligamento colateral cubital triangular y el ligamento colateral radial. Esto surge del espicóndilo lateral del húmero y luego se mezcla en el lado lateral del ligamento anular. El ligamento anular rodea la cabeza del radio. Este ligamento soporta la cabeza del radio mientras articula con la muesca radial del cúbito en la articulación proximal del radio cubital. La articulación de cadera. Es una articulación de rótula multiaxial entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso de la cadera. La cadera soporta el peso del cuerpo y por lo tanto requiere fuerza y estabilidad para pararse y caminar. Por estas razones su rango de movimiento es más limitado que en articulaciones. El acetábulo es la porción de encaje de la articulación de la cadera. El acetábulo se profundiza aún más por el labrum acetabular. Los ligamentos principales de la cadera son el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Articulación de la rodilla. Es la articulación más grande del cuerpo y consiste en 3 articulaciones: la articulación femoropatelar, la articulación tibiofemoral medial y la articulación tibiofemoral lateral. Estos se encuentran entre los cóndilos medial lateral del fémur y los cóndilos medial y lateral de la tibia. Son articulaciones cerradas dentro de una sola cápsula articular. Ubicadas entre las superficies articuladas del fémur y la tibia hay 2 discos articulares, el menisco medial y el menisco lateral. Cada uno es una estructura de fibrocartílago formada en forma de C
que es delgada a lo largo de su margen interior y gruesa a lo largo del margen exterior. Articulaciones de tobillo y pie. El tobillo está formado por la articulación talocrural. Consiste en articulaciones entre los huesos astrágalo del pie y los extremos distales de la tibia y el peroné de la pierna. Lo más importante para estos movimientos es la articulación subtalar, ubicada entre el astrágalo y los huesos del calcáneo, los cuales permiten movimientos de inversión y eversión del pie.